Muy buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, martes 2 del mes de diciembre del año 2025. Un martes, señores, con muchas informaciones donde hemos escuchado de parte de la Cancillería hablar acerca del acuerdo suscrito por el gobierno dominicano y el norteamericano para que en la base aérea de San Isidro puedan aterrizar aviones norteamericanos. Por otra parte, Huchon Díaz, director del Instituto Duartiano, dice que eso atenta contra nuestra soberanía y muestra su desacuerdo, así como también lo han hecho algunos líderes de la oposición. La embajadora de los Estados Unidos se compromete también, junto con el presidente Luis Abinader, a contribuir para buscar la solución de la crisis de la inmigración haitiana. Estos forman parte de los temas que nosotros vamos a tratar en el día de hoy. Preferimos hacer un énfasis mayor con relación a lo que son las aeronaves norteamericanas que pudieran estar en el Aeropuerto Internacional de las Américas y de la base aérea de San Isidro. Miren, señores, para nadie es un secreto, todos sabemos que la República Dominicana ha sido intervenida en dos ocasiones, en el año 1916 y en el año 1965. Que resulta que cuando un pueblo ha sido de una forma u otra intervenido por otro estado, esa secuela, aunque pasen muchos años, siempre se tienen presente. Y la verdad es que crea ciertos niveles de animadversión. En el tramo político las cosas cambian en un momento determinado a otro. ¿Por qué yo le digo esto? Porque en política se hace lo que más le conviene a un país. Y en un momento determinado la persona que es tu gran aliado puede convertirse en su gran enemigo y así viceversa. Y yo le digo esto, señores, para que ustedes vean cómo son las cosas de la vida. Cuando el PRD estaba dando, si se quiere, sus primeros pasos en la política dominicana, Elías Wessing y Wessing fue uno de los precursores de aquella persona que atentó contra el Partido Revolucionario Dominicano para que no asumiera el poder luego del derrocamiento del profesor Juan Bosch, lo que provocó la revolución del año 1965. Que resulta que unos años más tarde se van a producir elecciones en el país y lógicamente el PRD no tenía por sí solo, vamos a decir, una plataforma electoral lo suficientemente sólida como para poder agenciarse con el poder. ¿Y qué resulta? Que en el año 1974 el PRD se abstuvo de participar en las elecciones y una de las razones fundamentales por la cual se abstuvo es que querían llevar a Elías Wessing y Wessing como candidato a la vicepresidencia y estaba fuera del país, y en aquel entonces don Antonio Guzmán Fernández no quiso ir a la presidencia. El PRD se retiró con el denominado Acuerdo de Santiago y el profesor Juan Bosch decía que las elecciones eran un matadero electoral. Fíjense lo que yo le estoy diciendo. Una persona que fue el verdugo del PRD luego era visto como una tabla de salvación. Ahora hay un conflicto entre Venezuela, los Estados Unidos y Puerto Rico. Es un país que, aunque forma parte
de las Antillas Mayores es, pudiéramos decir, un estado libre y asociado de los Estados Unidos. Allá en Puerto Rico, al formar parte de sus estados, los Estados Unidos tienen plantado una serie de aeronaves que no caben dentro del aeropuerto y que dificultan la sostenibilidad o la llegada de otras aeronaves. Entonces, ¿qué es lo que hizo la República Dominicana? Un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos para que aquí puedan entrar y salir aeronaves de los Estados Unidos, pero no son aeronaves de combate, son aeronaves de subsidio, de subsidio, son aeronaves que de una forma u otra están para distribuir alimentos, llenar los tanques de la gasolina, hasta cierto punto dar asistencia social, algo que no ha sido visto con buenos ojos por múltiples sectores, incluyendo el mismo presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez, quien ha criticado la medida del gobierno dominicano. Cualquier persona que se exprese en contra de lo que es una intervención, nosotros pudiéramos entender su justificación, sobre todo porque ya nosotros fuimos víctimas en 2 ocasiones de esas intervenciones norteamericanas. Pero en el caso que se da con el pueblo venezolano, yo diría que tiene una connotación hasta cierto punto de importancia. ¿Por qué yo considero que esos son unos puntos de importancia? Porque la República Dominicana tiene un gobierno democrático, un presidente que ha ganado las elecciones mediante un voto popular, que aún goza de muchos niveles de popularidad. Y lo primero que hizo fue restringir la reelección. Y el pueblo dominicano ha visto con buenos ojos que él lo haya hecho. No porque considere que ha sido un mal gobierno, sino porque así lo establecen nuestras cartas magnas y este pueblo es bastante respetuoso de las normas constitucionales. ¿O es que acaso ustedes no piensan que si el presidente Luis Abinader quisiera aventurarse para modificar la Constitución de la República, para imponerse nuevamente como mandatario, pues lógicamente eso llevaría al rechazo de la población dominicana? Y si él es capaz de abstenerse él, entiendo yo que en unos tiempos modernos como este, donde todos los países deben de estar definidos, si por alguna de las 2 vías debe decantarse el presidente Luis Abinader, yo estoy y sabíamos todo que lo iba a hacer por la vía democrática, por una Venezuela cuyos ciudadanos puedan votar y escoger el presidente que quieran, no uno que se le vaya a imponer a la fuerza, como ha sucedido con el caso de Nicolás Maduro, que según dijo hace poco Donald Trump, sostuvo una conversación con Nicolás Maduro y que supuestamente se está buscando la manera de que haya una salida arreglada. Ojalá que sea así, porque lo menos que queremos es que en medio de todos los problemas que hay a nivel mundial haya derramamiento de sangre en ese pueblo venezolano, que es un pueblo noble, un pueblo bueno y un pueblo trabajador. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play.
Alcanza el nivel experto, el nivel prousuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, nosotros hemos tenido a lo largo de la historia mucho conflicto relacionado con la cantidad de inmigrantes haitianos que pasa por la frontera de la República Dominicana y que tenemos una guardia fronteriza que nos dicen que la frontera está brindada, incluyendo el mismo presidente de la República. Pero la verdad es que la cantidad de inmigrantes que anda pululando por las calles dominicanas sin ningún tipo de documentación es bastante grande. Y muchas veces uno ve de qué forma viven aquellas personas que son trasladados a la frontera. Anteriormente, cuando a un militar se le hablaba de que lo iban a trasladar para la frontera, eso era visto como un castigo de los más crueles que podría sufrir un guardia, un policía. Señores, pero estar hoy en día en la frontera es uno de los privilegios más grandes que pueda tener un policía o un militar. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, de que cruzar desde Haití hacia la República Dominicana es un negocio que genera mucho estipendio. Es lamentable cuando uno tiene que ir a esos pueblos fronterizos y ve cómo muchas personas que tienen esos motoconchos logran cruzar por determinados puntos a nacionales haitianos ante la mirada cómplice de algunos militares. Ustedes saben cuánto cobra un motoconcho para cruzar desde Hondovalle a los nacionales haitianos de ahí mismo, de Rancho La Guardia. 5,000 pesos, señores. Que es un tramo extremadamente corto en un motor que hay personas que cogen y se lo llevan. Se lo llevan de allá, de Hondo Valle. Y la verdad es que no sé dónde que recluyen esas personas que se llevan desde la zona fronteriza. Yo sé que los que se llevan de aquí de la capital lo meten en Jaina, pero los que están a un paso de la frontera, no sé exactamente en qué cárcel es que lo llevan, porque había en el otro fin de semana pasado ahí, unas personas que fueron a una actividad, a una fiesta allá en Hondo Valle y me dice una fuente de Intero Crédito que quedó sorprendido porque vio una guagua de migración que tenía a muchos nacionales haitianos ahí y ellos montados en su guagua y le decían a la gente, nos vemos más luego.
y ellos lo veían como una chance que ellos dijeran que venían más luego y no es así. Porque ahorita ellos lo despachan otra vez. Porque aquí se recibe dinero. La Dirección General de Migración agarra a los nacionales haitianos y cuando los lleva de camino, solo queda apresado el que no tiene para pagar un soborno. ¡Wow! Pero qué cruel, qué triste resulta uno tener que dar una información de esa naturaleza. Que nuestros agentes de migración se presten a quitarle dinero a los nacionales haitianos como un tema de soborno para no mandarlo para su país y se quedan con su conciencia fresquecita aquí. Eso, señores, es una cosa lamentable y uno muchas veces se pregunta, ¿quién es la persona que tiene que supervisar a los supervisores? Porque, miren, los gobiernos dictatoriales en ninguna parte del mundo la gente lo ha querido y lo asimila como bueno. Pero aquí, en los tiempos de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, se le ponían mucho gancho a los militares y ellos tenían personas que lo supervisaban su trabajo y cuando incurrían en falta, entonces había sanciones. A mí me han hecho una anécdota del doctor Joaquín Balaguer, que venía emergiendo como figura política. Y me dicen que alguien del entorno de Trujillo se le acercó y le dijo, doctor, en poco tiempo usted va a ser el sustituto de Trujillo. Y el doctor Balaguer, que siempre ha sido un político habilidoso, supuestamente le dijo que no, que él no le interesa, que él es un hombre leal a Trujillo hasta su muerte. Entonces, alguien fue y le susurró y le dijo al jefe, mire, el hombre es leal a usted, jefe. Y ya ahí, más o menos, se calmaron las hostilidades, se calmaron las aguas frente al doctor Joaquín Balaguer, que desde temprana edad siempre mostró ser un político con mucha sagacidad. Y yo le digo esto, señores, porque el presidente Luis Abinader, aparte de las buenas atenciones, debe también tener una línea un poquito más recta con relación a lo que son las definiciones de los problemas graves que nosotros tenemos aquí en el país, porque aquí hay gente que recibe soborno, aquí hay gente que lo único que le interesa es conseguir dinero, no importa a qué costa. Y ese tráfico de mano de obra ilegal es un clásico que es bastante rentable en el país. Últimamente, si hay algo que me ha agradado es que cuando una persona está incurriendo en el transporte de ilegales, el vehículo que es incautado se lo quitan y qué bueno que sea así. Porque nosotros necesitamos tener reglas claras en todas nuestras actuaciones. Y hablando de reglas claras, señores, miren, se han estado tejiendo una serie de informaciones a favor y en contra. Si debió el doctor Leonel Fernández hacer esa marcha a la cual él dijo que era una marcha de protesta, no una manifestación, una marcha de protesta por los artículos de primera necesidad,
por una serie de cosas, pero de repente la gente ve que lejos de ser una expresión espontánea de la gente, entonces eso se convirtió en un gran mitin político. Digo un gran mitin político porque independientemente de todo lo que usted quiera decir, en la actividad había mucha gente. Esa es la verdad, había mucha gente. Ahora, es saludable para el proceso democrático que los partidos de la oposición se expresen. Claro que sí, pero en su debido momento. ¿Por qué yo le digo, señores, y hago el resaltamiento y digo en su debido momento? Bueno, porque ya en las elecciones pasadas se estableció que el que convencione por un partido y pierda no debe aspirar nuevamente por otro partido dentro del mismo certamen. Pero con el doctor Leonel Fernández ocurrió lo siguiente, que él fue a su partido, el Partido de la Liberación Dominicana, en aquel entonces. Participó en unas elecciones internas y no ganó, porque quien ganó fue Gonzalo Castillo. Pero entonces, el doctor Leonel Fernández, fruto de esa debilidad, quedó inclusive bajitico, casi no sacó votos, por la ruptura con el Partido de la Liberación Dominicana. Pero ya para las elecciones 2020-2024, ese partido, la Fuerza del Pueblo, vino con un mayor fortalecimiento que como quedó en los comicios pasados, y pudiéramos decir que sacó mejor votación que la del PLD, y que hoy en día se está en cuestionamiento de quién tiene más personas o no. Pero yo digo que las votaciones se deben de juzgar por los últimos resultados. Y si se juzga por los pasados resultados, entonces nosotros nos daríamos cuenta de que el doctor Leonel Fernández ciertamente estaba más cerca del Partido Revolucionario Moderno en cuanto al porcentaje de los votos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos? Bueno, que haya una democracia diáfana, que haya una competencia libre, pero el que no tenga los números para pasar, que se quede tranquilo y que no vaya sencillamente, o que busque otro candidato. Vamos a ver qué es lo que va a pasar dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Que ahí hay varios candidatos, pero cuando usted busca la encuesta, se da cuenta que hay una persona que tiene unos votos que yo no me lo imagino, porque, y ese es Gonzalo Castillo. Gonzalo es un político pragmático, y la verdad es que en los cargos que ha ocupado lo ha hecho con muy buen desempeño, pero como que uno no le ve ese arranque. Eso es igual que Miguel Vargas Maldonado. Miren, que yo no simpatizo con Miguel Vargas Maldonado, y yo creo que con lo que le ha hecho a este país y con la forma recta en que él maneja su política y déspota, a mí no me gusta como candidato, pero yo no dejo de reconocer que donde quiera que Miguel Vargas Maldonado ha sido puesto como funcionario, lo ha hecho bien. Pero desafortunadamente, como yo le digo, en la gente así como él, que ha querido tomar toda una institución política para él, yo no creo. Vamos a hacer una pausa, señores, y regresamos en breve.
La salud es el bienestar físico, mental y emocional de una persona. Por consiguiente, para hablar con propiedad cada semana de estos tres ejes fundamentales de la salud, hay que estar al margen de la improvisación y a la vanguardia de la investigación. Es el estereotipo de una opinión médica distinta que en Noticias 16 se llama Síntesis de Salud. Somos un contacto con la gente de las ciencias médicas durante el fin de semana. Síntesis de Salud. Sábado 5:30 de la tarde. Domingo 6 de la tarde. Por N16, el canal de la noticia. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Telemedido, Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, la Junta Central Electoral le notificó a la Fuerza del Pueblo un acto de advertencia por la actividad que ellos hicieron, que a juicio de la Junta Central Electoral se trató de una actividad política en un lugar abierto. Parece que no tenemos señal. Parece que no tenemos señal. Gracias por permanecer con nosotros, señor. Un pequeño impasse ahí. Ok, miren. La Junta Central Electoral le notificó al partido La Fuerza del Pueblo, mediante acto de alguacil, una advertencia con relación a la actividad que se efectuó el domingo pasado. Todo parece indicar que la Fuerza del Pueblo convocó supuestamente para una marcha en protesta por algunas reivindicaciones sociales que son importantes hacerla por parte de los partidos de la oposición. Cuando un gobierno no tiene oposición, bueno, pues la cosa no marcha bien.
Pero cuando hay una oposición responsable, que además de eso formula críticas que son bastante constructivas, pues la sociedad se beneficia. Oh, pero independientemente de que el presidente dijo que él había hecho ya desde hace unos meses atrás un pedimento al Ministerio Público, lo había mandado a apoderar para el caso Senasa, todo el mundo sabe que ese caso tuvo su motor de arranque cuando la oposición criticó al gobierno por el manejo que se le estaba dando en el Senasa y déjenme a los fondos del Senasa. Y déjenme decirles, señores, que en poco tiempo, ya falta poco para que empiecen a explotar todos esos torpedos. Cuidado si lo hacen ahora, antes del 24 de diciembre, si hay personas que no va a poder cenar en su casa este 24 de diciembre. Entonces, no me digan que es malo que haya partido de la oposición. Nosotros vimos cómo se hizo una denuncia del deterioro de la ciudad Juan Bó. Ustedes vieron que José Ignacio Paliza se trasladó allá y de allá llamó a Fellito Suberví porque había problemas del agua y se le dio una explicación al pueblo, las razones por las cuales ese proyecto ambicioso que apenas tenía poca casita, el desarrollo que le ha dado el oficialismo ahora y cómo los servicios se han ido proliferando. El caso es que se dejó resuelto también el problema del agua. Todo eso es importante cuando proviene de la oposición. Ahora bien, yo le he dicho eso, le he alabado las virtudes, pero que a esta altura de juego, sin que exista todavía por parte de la Junta Central Electoral la apertura para campaña política y que un partido determinado haga un llamado de una convocatoria para protestas sociales y que luego lo convierta en un mitin político, no estoy de acuerdo con eso. No importa quién lo haya hecho, no estoy de acuerdo con eso y la Junta Central Electoral tiene que apretar la muñeca y está puesta a prueba con este proceso. Nosotros hemos visto cómo de parte de la fuerza del pueblo se ha tenido una actitud desafiante y de no reconocer que lo hicieron mal. Ahora, la Junta Central Electoral que juegue su papel, porque si no lo hace, se le va a ir de las manos y nadie puede atribuirle a esa Junta Central Electoral estar maniatada por el gobierno. Pero ustedes saben por qué yo le digo esto, señores. Porque en las elecciones pasadas, justamente también fue la fuerza del pueblo que inició primero con una serie de vallas, inscríbete, inscríbete, y luego y seguía la gente, inscríbete, y todo el mundo sabía que eso formaba parte de una estrategia y de una lucha política. Y uno ve ahora cómo hay ciertas manifestaciones que también van en contra del Estado dominicano. Y ustedes vieron que al presidente Luis Abinader se le planteó en el día de ayer, en la semanal, su opinión acerca de esa marcha y él sencillamente dice que este es un país democrático y que la gente puede marchar.
yo le digo esto, señores, y vayan anotando ahí algunos de los que llevan numeritos, que hoy en día esa misma persona que están diciendo que eso no es nada, son lo mismo que en el año 2020 no querían que el presidente de la República fuera a inauguraciones, que la suspendiera todas las inauguraciones, porque por ahí venía un periodo electoral y ustedes saben que los presidentes son figuras que cuando están en reelección inauguran muchas obras, y cada vez que un presidente inaugura una obra, pues lógicamente gana adeptos. A veces hay obras que son importantes, pero que a alguien por una cosa u otra le molesta, pero eso es lo mínimo. Ya ahorita ustedes verán la oposición que no quieren que el presidente haga ningún tipo de inauguración, porque eso pudiera generarle cierto voto, eso pudiera generarle ciertos niveles de popularidad y así sucesivamente. Ahora bien, esa marcha de ayer, en donde hubo un grupo de personas que habló dentro de la Fuerza del Pueblo, teniendo al doctor Leonel Fernández, pudiéramos decir, la voz autorizada para hablar en esa actividad, que dicho sea de paso, todo el mundo sabe que el expresidente Leonel Fernández es una persona bastante elocuente y pudiera usted no estar de acuerdo con alguna de sus decisiones, pero todo el mundo sabe que Leonel Fernández se ha sabido comportar como un caballero en múltiples ocasiones. Por lo que yo sencillamente me remito a dar el punto de vista mío, que entiendo que no fue lo correcto en la forma que lo hizo, pero él siempre tiene sus encantos, él tiene su destreza, él tiene esos niveles de popularidad y por esa parte no podemos tratar de fusilarlo, aunque sí la Junta Central Electoral vas a tener que poner el stop ahora. Miren, dentro de la Fuerza del Pueblo, que fue el partido que motorizó esa marcha, en principio tiene un dulce problema. Ojalá que todas las instituciones políticas de aquí tengan el mismo problema que tiene Leonel Fernández, y es que a juzgar por la alta directiva de su partido, él va a ser el candidato presidencial de esa organización política. Pero a quien tiene de segundo, haciendo hasta cierto punto competencia, es Omar Fernández, que es su hijo. Y yo pude leer en el lenguaje corporal de Omar, en el marco de esa visita que su presidente estaba hablando ahí, que a él lo traen y tratan de integrarlo cerca de su padre, y había un lenguaje corporal que me indicaba a mí entender que él no quería mezclarse mucho con lo que era esa marcha, que tenía mucha gente, pero que él sabe que hasta cierto punto genera cierto ruido, pero que también genera cierto grado de insatisfacción. Nada, vamos a ver qué es lo que sucede en la Fuerza del Pueblo, que es un partido que tiene un gran líder, a Leonel Fernández, es indiscutible, ¿eh? Una persona que ha gobernado 3 veces y ha influido en las elecciones de 2 más
Es decir, que estamos hablando de 5 procesos electorales, de 6 que se han celebrado en un país. No estamos hablando de una pajita de coco. Sin embargo, señores, dentro de ese partido debe haber ciertos niveles de preocupación porque esta marcha del domingo va a obligar al PLD a ponerse las pilas. No es de que va a venir a hacerle una marcha igual y que lo otro, pero lo va a obligar a ponerse las pilas. Lo va a obligar a tener que hacer campaña. Eso va a obligar también esa marcha a que dentro del PRM, lo que han estado como precandidatos a la presidencia, que han querido preservar, algunos de ellos lo puestos y se han quedado tranquilos, porque el presidente dijo que el que tenga aspiraciones debe dejarle su cargo. Y nadie quiere soltar lo que tiene para irse a aventurar, mucho menos con una candidatura a la presidencia donde hay tanta gente buena. Bueno, que la gente no sabe a cuál es que va a escoger, porque hay muchos candidatos buenos de todos los partidos, del PRM, de la Fuerza del Pueblo, que tiene a Omar ahí, que ese muchacho tiene un futuro político bastante importante, pero dentro del PLD también hay muy buenos prospectos. O sea, nosotros vamos a tener una campaña electoral que a mí me va a parecer fascinante, porque dentro del PRM se habla de que hay algunos que han querido salirse de la tómbola para la candidatura presidencial. Yo pienso que dentro de la Fuerza del Pueblo, que tiene muchísima gente, incluyendo a Margarita Cedeño, que también es una buena candidata, Gonzalo Castillo, Abel, Francisco Javier García, son todos buenos. Son todos buenos dentro del PLD también. Yo pienso que nosotros vamos a tener ahora una campaña de lujo y muchas veces me quedo pensando en los cambios que está dando el sistema político dominicano, que siempre se caracterizó por personas que tuvieran una vida pulcra, con personas que estuvieran bien vestidos, bien representados, una serie de cosas. Pero que ya ahora ustedes ven candidatos para no ofender a nadie sin ningún tipo de elocuencia. Ustedes ven una serie de candidatos que en los tiempos en que el profesor Juan Bosch, el doctor José Francisco Peña Gómez y Balaguer eran los líderes políticos, eran quienes se gestaban el país entero. Esa persona que yo le digo, si acaso, es más, mire, no voy a ejemplificar, porque no creo que ninguno de los candidatos que están ahora tuviera quizá mucha oportunidad de poder conceptualizar con esos 3 que yo les mencioné. Son pocos los que pueden hacerlo. El PRM tiene, el PLD también, y la Fuerza del Pueblo tiene. Tienen jóvenes valiosos que son capaces de discutir. Y qué decir de las mujeres, que casi todas las que optaron por la candidatura a la vicepresidenta de la República fueron mujeres ejemplares, mujeres que hablaron muy bien, que están preparadas y nos han dicho a nosotros que la República Dominicana está preparado para tener una mujer en la presidencia de la República. Esa es la verdad. Ahora, cuando hacemos el panorama hacia los internos de los partidos políticos, el único que yo veo con ciertos niveles de tranquilidad es la Fuerza del Pueblo, porque Leonel creó ese partido y la Fuerza del Pueblo es de Leonel. Que Omar Fernández tiene ciertos niveles de popularidad
y mucha gente lo está demandando, yo creo que no lo dejan pasar. Eso es al menos lo que yo creo. Ahora, dentro del PLD hay dos que se van a la greña bien alá, que es Gonzalo Castillo, es uno de ellos. Ahí está Abel, que tiene buenas votaciones, no en las últimas elecciones porque quedó muy mal, y el que quedó bien alto fue Gonzalo Castillo en aquella ocasión, pero ahora lo interno del PLD tiene una fuerza increíble, y yo le digo, para mí, quienes iban a tener esa fuerza iban a ser Abel Martínez, porque ya fue el candidato en las últimas elecciones, el mismo Gonzalo Castillo también pudiera ser, y Domínguez Brito. Pero ustedes saben lo que sucedió con el caso de Domínguez Brito. Aunque ustedes no lo crean, inclusive él mismo quizás no lo va a creer, pero ese caso de Félix Bautista, cuando lo insultó a él, que él como que no tuvo la templanza para mandar a ejercer la ley y hacer que caiga preso y postular ahí, yo creo que eso le restó mucho a él en su vida política. Porque en los partidos hay personas que emergen y en un momento determinado son muy buenos, pero que también decaen. Y esa decadencia que le llega a muchos los candidatos políticos es algo que lo desgasta demasiado y difícilmente luego puedan reivindicarse para ganar la presidencia de la República. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Bueno, señores, gracias por permanecer con nosotros. Miren, en el día de ayer no hubo béisbol de invierno, pero hoy se reanudan las acciones con 3 partidos. El conjunto de los Gigantes estará visitando a los Tigres del Licey, mientras que los Leones del Escogido estarán visitando a las Águilas Cibaeñas en el Estadio Cibao, y los Toros estarán visitando a las Estrellas allá en el Tetelo Vargas.
Esos 3 partidos son a las 7:30 de la noche en un torneo, señores, que está bastante reñido. Porque si ustedes ven las posiciones de los equipos, se dan cuenta lo duro que este torneo. Señor director, ayúdenme con las imágenes. Miren, el conjunto de las Águilas Cibaeñas, como siempre, está sólido en la primera posición, jugando para 787. Entonces el conjunto de los Toros está a 7 juegos y medio. Oigan bien, esos dos equipos, uno pudiera decir que están tranquilos por el momento. Pero entonces miren el panorama de los últimos 4 equipos. El conjunto de las Estrellas, que está en la tercera posición, está nada más a juego, a medio juego, está las Estrellas del conjunto de los Gigantes y de los Leones del Escogido. A medio juego de los Gigantes. Y está un juego del Licey y de los Leones del Escogido. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Que si Licey y Escogido ganan en el día de hoy, señores, puede haber un cuádruple empate. Oigan bien, pueden empatarse los 4 equipos con una victoria combinada de esos conjuntos. Ahora, yo le voy a decir algo. El conjunto de los Tigres del Licey, que en la tabla de posiciones, aunque le expliqué cómo está la configuración, que se ve en el último lugar, pero que está muy cerca de la tercera posición, señores, a ese conjunto como que le hace falta un par de jugadores que cuando llegue la hora buena puedan dar el batazo, porque la verdad es que han dejado muchos corredores a bordo y no ha aparecido el batazo oportuno cuando las bases están congestionadas. Vamos a ver lo que sucede en el día de hoy, porque yo sé que Gilbert Gómez es un dirigente que tiene el agua ya en el cuello. Si no aprieta fácilmente, corre la misma suerte que Cintrón y Tati. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de Tu Espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.